Hermanos, vamos a comenzar, son las 8 de la mañana. Vamos a comenzar con el devocional de esta mañana, miércoles 13 de marzo de 2014. El cumpleaños de Lorenzo, ahorita le damos un abrazo. Le llegó al medio siglo. Número 40, hermanos, en los negocios del Rey, para honra y gloria de nuestro Dios. Después una oración, nuestro hermano Rodolfo nos dirige en la oración. Luego le dejamos el lugar al que le toca la meditación de esta mañana, que es a Ricardo. Bueno, si no está, pues le toca a Rodolfo. Bueno, entonces, y la última oración, pues se lo voy a dejar se lo va a pedir de favor a mi hermano Manuel Castillo. Maxi. Muy bien, vamos a cantar, hermanos, la primera oración a nuestro hermano Rudy. Y ya si no viene Richard, pues ahí le sigue. Cantemos, hermanos. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor, embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi Rey. Este mensaje fiel oí, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios, que del pecado vil, arrepentidos ya, han de reinar con Él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi Rey. Este mensaje fiel oí, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Mi hogar más bello es que el valle de Sarón, eterno gozo y paz, reinan por siempre en él, y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi Rey. Este mensaje fiel oí,
vamos a dirigirnos a Dios en la oración. Oremos. Sagrado Padre Celestial, Padre bendito y todopoderoso, en esta hermosa mañana vamos ante su presencia para darle primeramente a usted toda honra y toda gloria. Alabado y glorificado sea su nombre por siempre. Padre, le damos muchas gracias por esta mañana, en la cual nos da la oportunidad de venir y estar unánimes, con grande gozo, Padre, con gran alegría, porque vamos a escuchar de su palabra. Bendiga el mensaje que en esta mañana nuestro hermano Ricardo traerá. Bendígale a él, bendiga su ministerio, bendiga su familia, y ayúdenos a nosotros, Padre, a estar concentrados, a quitar todo pendiente de nuestra mente, quitar todo estorbo, para que así, Padre, su palabra pueda ser depositada en nuestro corazón y que podamos llevarla también, Padre, hacia la práctica, que podamos compartirla con aquellas almas que están perdidas, que moran en la oscuridad. Ayúdenos, Padre, a rescatarlas y ayúdenos a tener un corazón sincero, un corazón honesto, pero sobre todo, Padre, a tener humildad para ejercer esta bella labor que usted nos ha encomendado. Bendiga a nuestras familias, Padre, bendiga nuestros instructores que en este día vendrán. Todo lo dejamos en sus manos, Padre Celestial, y le damos gracias por todo lo que nos da. Le rogamos su bendición y le pedimos todo esto en el nombre sagrado de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Invito que abrimos sus Biblias en esta hora de la mañana para estudiar la palabra de nuestro Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Vamos a ver lo que dice la Escritura, hermanos. En Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, en esta parte de la Escritura observamos las cosas que nuestro Dios ha hecho a través de los tiempos, a través del tiempo que creó a la primera pareja, cómo ha demostrado el amor de nuestro Dios hacia la humanidad, hacia todo lo que subsiste, como dice el escritor, el apóstol Pablo, a través del mensaje que expuso en Atenas, en el Areópago, cuando fue tomado. Pero sobre todo en esta parte de la Escritura observamos cómo el escritor enfatiza, hermanos, la obra primordial de nuestro Dios en cuanto al amor. En la Escritura, hermanos, se muestran diferentes, se puede decir, tipos de amor, hablando en cuanto la filosofía griega. Dice el amor entre los cuales son estos: el amor de amigos, el amor de pareja, el amor de hermanos, el amor de padres, pero también el amor de Dios. Y en esto, hermanos, ¿qué es lo que nos vamos a estar basándonos en esta hora de la mañana? El amor de Dios. ¿Cómo se nota, hermanos? ¿Cómo se expresa a través de los tiempos? Se ha expresado el amor de Dios. Vamos a ver, hermanos, a través de preguntas, hermanos, para poder ver este tema en esta hora de la mañana. El amor de Dios, hermanos. ¿Por qué nos amó Dios, hermanos? En primer lugar, ¿por qué nos ha amado Dios? En primer lugar, porque somos su creación. Observamos, hermanos, cómo es que Dios nos ha amado. Después de que el hombre, hermanos, que fue creado en la primera pareja, hablando de Adán, hablando de Eva, hermanos, y dice la Escritura en Génesis, cómo es que ellos fueron, hermanos, puestos en el huerto de Edén, y cómo es que Dios en ese tiempo tuvo esa comunión, una relación estrecha, hermanos, con el ser humano. Cómo tuvo esa comunión, relación. Pero, hermanos, observamos cómo el enemigo ha trabajado también, y cómo, hermanos, es que hubo esa, se puede decir, hermanos, que se ha roto esa relación con nuestro Dios, por lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 59, versículo 2, las consecuencias del pecado, hermanos. Pero también dice Romanos capítulo 6, versículo 23 y 3:23, las causas del pecado. Pero, hermanos, más adelante observamos la obra de redención.
la promesa que Dios hace nuevamente para la humanidad, para poder tener, hermanos, nuevamente esa relación para con su creación. Observamos, hermanos, todo lo que nuestro Dios ha hecho, porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera, hermanos? Primeramente enviando a su Hijo, a su único Hijo, hermanos, y esto lo encontramos a través del ministerio de su apóstol Pablo, predicando la palabra de nuestro Dios, en la cual, hermanos, hizo énfasis en la ciudad de Filipos. Observen lo que dice la Escritura en Filipenses, hermanos, como el apóstol Pablo nos habla de estas cosas. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, hermanos. Observamos todo lo que tuvo que dejar para venir a hacer la obra de redención nuestro Señor Jesucristo. Como, hermanos, el escritor, el profeta Isaías nos da a conocer, hermanos, las cosas que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, porque observamos primeramente el amor del Padre, pero también observamos el amor del Hijo. Cómo es que, hermanos, dejó su gloria, dice el escritor, el apóstol Pablo. Y, hermanos, y el Señor Jesucristo, el ser parte de la creación, o sea que el Creador, ahora vino, hermanos, dejó todo aquello, hermanos, para ser parte de la creación. Dice el escritor, el apóstol Juan, que nosotros observamos el amor. ¿Por qué? Porque somos su creación. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 al 27. Ahora, hermanos, el deseo tanto del Padre y del Hijo es que le busquemos. Es lo que enfatizó el apóstol Pablo, dirigiéndose a aquellas personas en la cual, hermanos, ellos habían desviado su corazón a través de la idolatría. Dice Hechos capítulo 17, hermanos, Hechos capítulo 17, versículo 27 en adelante, dice: para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Por qué, hermanos? Dice la Escritura: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿De qué manera, hermanos? Porque Él nos ha creado, nos sustenta de las cosas necesarias. Ahora también, hermanos, dice la Escritura que le podemos observar, le podemos palpar por las cosas que nos rodean. Nada más nos vino de la nada, sino que fue por una mano creadora, lo que estamos observando a través de la Escritura en Hebreos, cómo es que el Hijo, hermanos, ha creado, el Padre, el Espíritu Santo, tuvieron parte de la creación y que somos su creación, hermanos. Pero también, ¿por qué nos amó Dios? Porque estábamos muertos en pecado. Ese fue, hermanos, el amor tan grande de dejar todo aquello, hermanos, del Señor Jesucristo para venir, hermanos, a hacer la obra de redención. Romanos capítulo 5, versículo 8. Sabiendo, hermanos, que el pecado inicia en la juventud. Génesis capítulo 8, versículo 21, paralelo, hermanos, a Jeremías capítulo 3, versículo 25. Hermanos, observamos cuál es la consecuencia del pecado. Nos separa de Dios. El pago del pecado es la muerte, dice el escritor, el apóstol Pablo a los romanos. Pero, hermanos, el deseo de nuestro Dios es dejar todo aquello, hermanos, el estar a la diestra del Padre. Ahora, hermanos, Él quiere que a Él le busquemos, pero también, hermanos, para que usted y yo seamos salvos, porque Él tiene amor, pero no solo amor, hermanos, sino también dice la Escritura que tiene paciencia. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, hermanos, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que también dice y enfatiza el apóstol Pablo nuevamente en Hechos capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos, dice la Escritura, manda a todos a que se arrepientan. Por tanto, establecido un día en la cual nos juzgará, dice la Escritura, a todos. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Hermanos, Dios ha fijado un tiempo, un día,
en la cual todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo por lo que habíamos hecho cuando estábamos en vida. Pero también, hermanos, no solamente porque somos su creación, no solamente porque estamos muertos en pecados, no solamente que deseamos para que seamos salvos, pero también, hermanos, porque Él desea que estemos en su reino. Hermanos, para que recibamos todas las bendiciones, dice la Escritura, en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. También dice la Escritura en Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 7. Juan 3, 5. Eso es lo que nos dice la Escritura, hermanos, en cuanto a la manera por qué Dios nos ha amado. Pero también, hermanos, el amor de Dios. En segundo lugar, ¿para quién es el amor? Principalmente, hermanos, como Dios ha expresado su amor. El apóstol Pablo nos habla en cuanto a ese amor en 1 carta a los Corintios capítulo 13. También el apóstol Pedro dice, porque el amor cubre multitud de pecados. Hermanos, en esto lo observamos a través del sacrificio del Señor Jesucristo, estando en la cruz, con aquellos hermanos que le estaban castigando, aquellos que se burlaban de Él. Observen la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, el ejemplo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia, su bondad, pero sobre todo, hermanos, Él desea que usted y yo le busquemos, hermanos, en la cual nos expresa, hermanos, ese amor tan profundo, que a través de la Escritura observamos el amor de nuestro Dios, tanto del Padre, del Hijo, pero también, hermanos, del Espíritu Santo. Y sobre todo, hermanos, ¿para quién es el amor? Es para los pecadores, porque Él desea, hermanos, que se arrepientan. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero, hermanos, de una forma general, es para todo el mundo. Por lo cual, hermanos, el Señor Jesucristo ordena, manda, hermanos, a que usted y yo prediquemos de la palabra de Dios, para que aquellos hermanos que aún están en las tinieblas, para que ahora, hermanos, a través de la palabra sean purificados. Pero, hermanos, también dice que la palabra de Dios nos juzgará. Juan capítulo 12, versículo 48. Pero también, hermanos, observen lo que hace la Escritura en cuanto a la palabra de nuestro Dios, en la cual, hermanos, dice en Juan capítulo 15, versículo 13, ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado, en la cual, hermanos, el Señor Jesucristo, a través de su ministerio, expuso de este mensaje hermanos, acerca del reino, en la cual su ciudad, su nación, su raza, hermanos, le desechó, hermanos, fue rechazado. En una ocasión, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, habló de la palabra de Dios, en la cual dice, hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice la Escritura, seréis verdaderamente mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os haré libre, dice, os hará libres, hermanos, dice la Escritura. Y ellos, hermanos, ¿cómo es que toman esta actitud diciendo, hermanos, por si nunca hemos sido esclavos de nadie? Hermanos, y cómo a través de la historia, a través, hermanos, de la historia observamos cómo es que el pueblo judío estaba siendo esclavizado. Y no, hermanos, sabemos que son generaciones, hermanos, que no sabían, a lo mejor no tenían en mente en cuanto a la esclavitud egipcia, la esclavitud asiria, la esclavitud babilónica. Pero también, hermanos, observamos que ellos estaban bajo el yugo de quién, hermanos, de la nación romana. Pero sobre todo el énfasis, hermanos, la invitación, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo es que ellos estaban siendo, hermanos, esclavizados por medio de pecado, hermanos. Dice más adelante el apóstol Pablo, haciendo énfasis esto, hermanos, acerca de la esclavitud por medio del pecado, en la cual desea, hermanos, que ellos acepten de la palabra de nuestro Dios para que ellos sean libres, hermanos, del pecado. Dice en Romanos, dice la Escritura, hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante, dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora dice nuestra condición, hermanos, o la condición de aquellos que aceptan del mensaje de nuestro Dios, y libertados del pecado, vinimos ahora a ser siervos
de la justicia, hermanos. Ese es nuestro trabajo para aquellas almas que aún están en las tinieblas, por la cual, hermanos, hace esta invitación el apóstol Pablo a la ciudad, hermanos, que él iba predicando del mensaje de nuestro Dios. Dice en Hechos capítulo 26, versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, hermanos. Pero ¿cómo van a abrir sus ojos? ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo se van a trasladar, hermanos, de la potestad de Satanás a Dios, hermanos? ¿De qué manera? Es que nuestra responsabilidad, hermanos, que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros de predicar el Evangelio. Dice Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Pero también dice Efesios capítulo, Marcos capítulo 16, 15, 16, nuestra responsabilidad. Ahora, hermanos, también nos dice la Escritura, en segunda carta de Pedro, hermanos, en la cual usted y yo tenemos esa gran responsabilidad de compartir el mensaje de nuestro Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en la segunda parte dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nuestra responsabilidad está en cada uno de nosotros de llamar a aquellas almas que aún están en las tinieblas, para que, hermanos, también reciban las bendiciones en los lugares celestiales. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Pero también, hermanos, observamos por qué Dios nos ha amado. Pero también, en segundo lugar, para quién es el amor de Dios. Pero también, en tercer lugar, hermanos, el amor de Dios en la manera, hermanos, de cuando nos amó Dios. Sí, hermanos, la manera, hermanos, como Dios ha expresado cuando mandó a su Hijo a nacer, hermanos, en un humilde lugar. Lo que nos dice el escritor Lucas capítulo 2, versículo 7, hermanos, cómo fue la condición, cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo en su estancia en la tierra. Hermanos, el ser humillado, el ser despojado, hermanos, de todas las cosas. Cuando dice la Escritura que Él es Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. ¿A qué estado vino, hermanos, en Jesucristo? En su ministerio. Pero también, hermanos, el pueblo no le recibió, como fue rechazado su nación, su raza, su familia, como fue despreciado, dice la Escritura, despreciado, humillado. Y la condición, hermanos, que nos dice el escritor, el profeta Isaías, en el capítulo 53 del 1 en adelante, hermanos. Pero también, cuando, hermanos, le maltrataron, cuando el Padre, hermanos, expresó su amor para con nosotros, que dejó, hermanos, a que su Hijo le humillaran, le maltrataran, hermanos, que llegara, hermanos, a una obediencia perfecta, a dar su vida en la cruz. Hermanos, ¿cuál será, hermanos, cómo habrá sido la condición, la actitud del Padre al ver a su único Hijo, hermanos, en dar su vida en la cruz? Dice Juan capítulo 18, versículo 20 al 24, 19, 1 al 3. Pero sobre todo, hermanos, cuando Él, hermanos, ofreció su vida por su voluntad, hermanos, por amor a cada uno de nosotros, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el amor, hermanos, que Dios ha demostrado a través de los tiempos, desde, hermanos, que ha prometido, hermanos, la promesa de redención, en la cual ahora usted y yo, ahora dice la Escritura, que somos lavados a través del bautismo, ahora somos santificados, puestos aparte, hermanos, sin pecado, justificados, hermanos, sin ninguna falta, sin reproche, delante de nuestro Dios. Hermanos, esta es la manera como Dios, hermanos, ha expresado su amor hacia con la humanidad a través de los tiempos, y que esto, hermanos, va a seguir, hermanos, hasta que nuestro Dios, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Es por eso, hermanos, dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 16, que debemos aprovechar el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Dice, porque ¿qué es nuestra vida, hermanos? Si es como neblina. Pero también, hermanos, hemos visto, hermanos, tres cosas acerca del amor de nuestro Dios. Y hemos visto en primer lugar porque nos amó Dios, hermanos, pero también en segundo lugar, para quién es el amor de Dios. Y en tercer lugar, cuando nos amó nuestro Dios.
Hermanos, hemos visto una expresión tan grande, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el apóstol Pablo expresa, hermanos, este amor en la carta a los Efesios, hermanos, en la cual nuevamente nuestro Señor Jesucristo desea que reinemos, que estemos con Él, a su lado, por toda la eternidad, por las cosas que Él ha hecho, hermanos. Y hermanos, podemos pensar el dolor, hermanos, pero también la tristeza que ve nuestro Señor Jesucristo cuando usted y yo, hermanos, aunque aquellos que han aceptado la palabra de nuestro Dios, pisoteemos la verdad, que no estemos obrando, hermanos, en lo que Él ha hecho. Por lo cual, hermanos, el mismo sentir del apóstol Pedro, en la cual, hermanos, expresa a través de la Escritura, dice en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 20 en adelante: y ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredados otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, hermanos, su condición espiritual. Y hermanos, más adelante el apóstol Pedro dice que la condición del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al volcarse en él cieno, hermanos. Es ahí, hermanos, cuando usted y yo, o los cristianos, hermanos, desechamos, despreciamos el amor de nuestro Dios. Y hermanos, el amor de nuestro Dios es que le busquemos, es que nos arrepintamos, que le busquemos, que tengamos vida y sobre todo seguir adelante, firmes, hermanos, en su palabra, haciendo su voluntad. Mis hermanos, hemos visto estas tres cosas en cuanto al amor de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, estamos dando gracias a nuestro Dios que nos ha traído conmigo en este lugar. Hemos escuchado la palabra tuya, nuestro Dios, por boca de nuestro hermano Ricardo, cual le agradecemos nuestro descanso y pedimos de su bendición para él, para su esposa, para su familia, y que los siga bendiciendo. Ayúdelos, Padre, a que sigan en este ministerio, nuestro Dios, que sigan fieles, Padre, a usted, y que, Padre, sirvan como siervos, Padre, como instrumento suyo para edificación de nuestros hermanos. Gracias, nuestro Dios, porque nos ha permitido escuchar las palabras. Gracias porque nos ha traído con bien y para prepararnos con nuestros estudios, cual le agradecemos, nuestro Dios, y le pedimos de su ayuda para poder recordar lo que hemos estudiado en nuestro hogar y poder contestar bien este examen que nos pondrá nuestro hermano Francisco en unas horas más, nuestro Dios, el cual también le pedimos que lo traiga con bien y pueda exponer su clase de la mejor manera para que nosotros entendamos y podamos aprender más de usted. Gracias, nuestro Dios, quédese con nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Ricardo, Dios te bendiga. Yo te puse en la introducción